Family, a prayer that we pray together is a Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for freedom of conscience. Hoy rezamos por la libertad de conciencia. Padre Celestial, te adoramos. We Tú ask que for has liberty querido for que those el hombre sea libre, te pedimos que liberes a aquellos que viven bajo gobiernos opresores e inspire a todos los líderes de gobierno a respetar la dignidad y conciencia de todo ser humano. institutions, Protege a nuestras instituciones católicas y a los fieles de quienes tratan de obligarlos a aceptar la inmoralidad. and En all todas things, las Heavenly cosas, Father, strengthen Padre us to Celestial, remain faithful to you, fortalécenos para permanecer fieles a ti y a tu santa voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu Let us espíritu. acknowledge our Hermanos, sins para and celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros celebrate the pecados. sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers Yo and confieso ante Dios that I have Todopoderoso greatly y sinned ante ustedes, in my hermanos, thoughts and in my que he words, pecado mucho in what I de have done pensamiento, and in what I have palabra, failed to do, obra y through my omisión. fault, through my Por mi fault, culpa, through por my mi most culpa, grievous fault. por mi gran culpa. Therefore I ask, Blessed Por Mary, eso ruego a Santa María, siempre all the Virgen, angels and a los saints, ángeles, and you, a los my brothers santos and sisters, y a ustedes, pray for hermanos, me to que the Lord. intercedan por mí ante May Dios nuestro Almighty God Señor. have mercy Dios on us, Todopoderoso, forgive us tenga our misericordia de sins, nosotros, and bring us to perdone everlasting nuestros pecados life. y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. Almighty, ever-living God, who by a singular Dios grace Todopoderoso y Eterno, Saint Pius a share in the que cross of concediste your a San Son, Pío de Pietrelcina, and by means presbítero, of his ministry renew la the gracia singular likeness de of your participar de la mercy. cruz de tu Hijo Grant that through his y renovaste intercession por su we ministerio may be united constantly las to the maravillas de, sufferings of Christ, and de so tu brought happily misericordia. to the glory of Concédenos the por su blessed intercesión que, Passion. Through our Lord asociados Jesus siempre Christ, a your los Son, sufrimientos de who Cristo, lives and reigns with you in the unity of lleguemos the Holy felizmente a la gloria de la Spirit, resurrección. God Por nuestro forever and Señor Jesucristo, ever. tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Ezra. King Darius Lectura del libro de Esdras. to the officials of En aquellos días, el rey Darío Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: continue the work on dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su I antiguo also sitio. issue this decree. Estas Continue son mis working órdenes with these elders acerca del proceder de ustedes con los in the dirigentes de los rebuilding judíos. of that house of God. From the En lo que se royal refiere a la revenue of the reconstrucción del taxes templo de of Dios, Euphrates, con los impuestos de la these región men be repaid for their del otro lado del río in destinados full al rey, without delay. se le pagará puntualmente los gastos a esos hombres para que no Let se it be interrumpa el carefully trabajo. executed. Yo, The Darío, elders of the Jews continued he promulgado este the decreto building, para que se cumpla supporting a la the letra. message of the prophets. Haggai, Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del they templo, issued alentados daily por las palabras de Ageo y de Zacarías, God of hijo de Israel, Idó, and the decrees of Cyrus y llevaron a cabo la and reconstrucción of Artaxerxes. conforme a lo mandado por el Dios de Israel y They por Ciro, completed this house on the third Darío day of the month y Artajerjes, in the reyes de 6th year Persia. of the reign of King Darius. El templo se terminó el día 3 del mes de Children of marzo Israel, del año the sexto priests, del Levites, reinado del rey Darío. and the other Los returned israelitas, exiles sacerdotes, levitas y celebrated the todos los demás dedication que of habían this vuelto house de la of God cautividad with joy. celebraron For con the júbilo dedication of la this house dedicación of del God, templo de Dios. they offered 100 bulls, Para la 200 dedicación del rams, templo and ofrecieron 400 100 lambs, toros, 200 together with carneros, 12 he-goats, as 400 a sin corderos offering for y all como Israel, sacrificio por el pecado de todo according to the Israel, number of the 12 tribes of machos Israel. cabríos, conforme Finally, al número de las they set tribus up de the priests in Israel. their classes, and the Levites El servicio del templo de for Jerusalén the se service of encomendó God a los in Jerusalem, sacerdotes y a los as levitas is prescribed según el orden que according to les Moses. correspondía, conforme a la The ley de exiles kept Moisés. the Passover on the Los 14th israelitas que day habían vuelto de of la the first month. cautividad The celebraron la Levites, Pascua every one el of día whom 14 de had abril. purified Todos himself los to take sacerdotes y communion, los levitas se sacrificed the habían preparado Passover para for the celebrarla rest y of the estaban exiles, puros. for the Inmolaron brethren of the pues la priests, víctima and for pascual themselves. para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos, los sacerdotes, y para sí mismo. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. We will go up to the Qué house alegría of the sentí Lord. cuando me For dijeron, now we have set vayamos foot a la casa within del your gates, Señor. O Y Jerusalem. hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con Jerusalem, alegría built al as a city encuentro del of Señor. compact unity. A ti, The Jerusalén, tribes go up, suben las the tribus tribes del Señor, según lo que Israel se les ha ordenado para alabar according to the el nombre decree del for Señor. Israel, to give thanks to the Vayamos con Lord. alegría al In it encuentro are del set up Señor. judgment seats, seats for the house of David. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor.
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The mother of Jesus and his brothers came to him. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, He was told, pero no podían llegar hasta donde él estaba, "Are standing porque había outside, mucha and they gente. wish to see you." Entonces alguien le fue a He said to decir, them in reply, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. "Are those who hear the word of God Pero él respondió, and act on it." mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Last evening, as I was Anoche, cuando homily today and me estaba preparando para la homilía de hoy, pensando acerca del Padre Pío, flashed into my mind and recordé una memoria de hace 35 años. seminary studies. Recordé cuando comencé mis estudios en el seminario hace 35 años. Holy Primero Apostles estudiando filosofía en el seminario de los Santos Apóstoles en Cromwell, Connecticut. The seminarians are all given Y los seminaristas assignments, reciben diferentes apostolates that asignaturas, get experience in. My apostolados para apostolate I was given was involucrarse y the para Padre Pio obtener Foundation. experiencia, y mi apostolado It was fue also in Cromwell, trabajar Connecticut, con la fundación del where we Padre would Pío, help también send en out Cromwell, leaflets to Connecticut, people ayudando a enviar Pio correspondencia a Foundation las in personas USA. de la And there was a fundación very tall man there who en was a Estados Unidos. volunteer, Y había un hombre muy alto ahí and que his era name was voluntario. Joe Peterson. Su nombre era Joe Peterson. And his story and the why he was Su working there historia y la razón por la que él estaba trabajando de voluntario ahí era que él había estado en la Segunda Guerra Mundial. and he was Había sido soldado in the Italian campaign. y él estuvo en la campaña And italiana in y Foggia was where his él había estado en Foggia, assignment was que as es a serviceman. ahí fue donde lo mandaron como soldado. So he and other American Él servicemen y otros soldados estadounidenses Giovanni Rotondo, fueron a San Giovanni and Rotondo, Padre Pio, and it had such a donde great impact conocieron on al him. Padre Pío y tuvo un impacto tan grande en él y los demás soldados, en particular su amigo Joe Peluso, They would go back que regularly. solían regresar regularmente. Él cuenta que de hecho realizó 15 viajes para visitar al Padre Pío. Met him in Lo 1944. conoció en 1944. El Padre Pío murió en 1968 en este día, el 23 de septiembre. Así que durante esa época él siempre contaba esas historias acerca del Padre Pío. Y él hablaba acerca de cómo el Padre Pío en cierta ocasión dijo que no existen las coincidencias, y señalando hacia el cielo. Muchas otras historias lamentablemente no las recuerdo, me gustaría, pero nada más el impacto que tenía en cualquiera que lo conocía, al Padre Pío. También podemos pensar en aquellos que no lo conocieron, pero que escucharon su historia y su historia los afectó. Un hombre que no católico, Bernard Ruffin, escribió lo que muchos consideran una de las mejores biografías del Padre Pío. La tenemos en nuestro catálogo religioso. En cierta ocasión yo estaba volando y But on this particular flight, I was ministered to by yo estaba, another Catholic who had a great devotion. otro católico empezó a hablar conmigo, y ese católico tenía una gran devoción por el Padre Pío y me envió su libro preferido, escrito por un hombre de nombre Adolfo Avetato, quien había escrito un libro titulado El Padre Pío y yo.
Y hay maravillosas historias contenidas en este libro. El Padre Pío tenía muchos hijos espirituales. Uno de ellos era Adolfo, este hombre que cuenta su historia en el libro, su propio encuentro. Él y su esposa fueron el último matrimonio que el Padre Pío celebró, pero él habla acerca de sus diferentes experiencias y una de ellas es un milagro. Una de las cosas que yo pienso que es tan atractiva del Padre Pío es que él hace real lo sobrenatural. Cuando mi padre leyó ese libro de Bernard Ruffin, a partir de ahí tuvo gran devoción por el Padre Pío. Él tenía una pequeña estatuilla del Padre Pío y una de las últimas cosas que hice cuando eh, clausuramos la casa de mis padres fue le regalé esa estatuilla a uno de sus amigos, Dani, que también era muy devoto al Padre Pío. Saludos, Dani, si estás escuchándonos. Y Dani, de hecho, suele rezar con un pequeño folleto que la Fundación del Padre Pío publica en Cromwell, Connecticut. Y creo que lo que atrae a los hombres en particular y a todas las personas a la devoción al Padre Pío se trata de dos cosas. En realidad hay muchas cosas acerca del Padre Pío, pero uno de nuestros empleados me dijo en cierta ocasión que para él el Padre Pío le ayudó a darse cuenta que su destino es el cielo. Le ayudó a pensar en la vida por venir y a prepararse para ello, pero también a aceptar mejor la cruz. El Padre Pío recibió los estigmas, las heridas de Cristo, el 20 de septiembre de 1918 y las tuvo durante 50 años, hasta el 23 de septiembre de 1968, el día de su muerte. Pero después de su muerte desaparecieron las llagas que él había tenido, porque hay solo uno que lleva esas llagas para siempre en la gloria, nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión, el Padre Pío le preguntaron, ¿duele? Y él contestó, ¿crees que están de adorno? El Padre Pío también tenía sentido del humor. Y Adolfo cuenta un par de experiencias que tuvo con él. En cierta ocasión, él estaba estudiando para sus exámenes, me parece que era para titularse en Derecho, y el Padre Pío le dijo, no tienes que venir aquí todo el tiempo para pedirme que rece, simplemente mándame a tu ángel de la guarda. Así que Adolfo se sentía tan nervioso acerca del examen que fue a la capilla 6 veces y envió a su ángel de la guarda. Pasó sus exámenes sin ningún error, tuvo un puntaje perfecto de 30, era el puntaje máximo. Y así que fue a visitar al Padre Pío y él le dijo, ¿qué crees que estoy sordo? ¿Que me tenías que mandar a tu ángel de la guarda 6 veces? Pero lo sobrenatural se volvía real con el Padre Pío. Cuando estaba esperando su primer hijo, él le pidió al Padre Pío que rezara por él y él le dijo que habría de nacer, que habría de morir, habría de vivir y que iba a ser varón. Y efectivamente fue lo que pasó. Hubo complicaciones con el embarazo cuando su hijo nació, estaba morado, no estaba respirando. El doctor puso al niño a un lado y dijo, no hay nada que podemos hacer, ahora tenemos que trabajar para salvar a la madre. Ahora Adolfo llamó al monasterio y pidió las oraciones del Padre Pío y efectivamente el niño se recuperó y el Padre Pío dijo, sufrí mucho por él, tráigamelo. Quería conocer al bebé. Así que él hace real lo sobrenatural para nosotros, lo vuelve tangible, pero también la misericordia de Dios. El Padre Pío mismo sufrió y nos muestra el
valor de nuestro sufrimiento, que es parte de nuestra participación en la vida de Cristo cuando sufrimos con Él, de manera que su vida sea revelada. Todos tenemos participación en ello. Y el Padre Pío nos ayuda a aceptar eso con resolución y con amor, porque el sufrimiento unido al amor y las oraciones es lo más poderoso que hay sobre la tierra, pero también nos enseña acerca de la misericordia. Una de las cosas que nos dejó y que aún funciona es un hospital moderno. ¿Y qué nombre quería ponerle? El hogar para el alivio del sufrimiento. No se trataba solamente de ofrecer los sufrimientos, por más importante que sea, sino que también quería aliviar los sufrimientos de los demás. Así que llamó a ese hospital el hogar para el alivio del sufrimiento. Así que para las dolencias físicas del cuerpo, él quería traer alivio a las personas de la manera que le fuera posible al fundar ese hospital, pero también para el alivio del sufrimiento más profundo, el sufrimiento del alma. En especial, era conocido por las confesiones que escuchaba. Mario Prusi en 1957 él cuenta que en una entrevista que le hizo Raymond hace unos años atrás, él cuenta que en 1957 había ido a confesarse con el Padre Pío y no quería marcharse porque estaba tan enfrascado en lo sobrenatural que rodeaba al Padre Pío. Adolfo cuenta que en cierta ocasión estaba conversando con el Padre Pío y otros frailes, y él dice, yo era joven, así que a veces yo hacía preguntas tontas que no debería haber hecho, o que no haría ahora que soy más maduro. Pero él le dijo, Padre, ¿alguna vez usted ha visto a Jesús? Se me quedó mirando como diciendo, ¿cómo se te puede ocurrir esa pregunta? En cambio, hizo pausa un momento y contestó, Dios es luz. Mientras más pura es el alma, más siente el esplendor de esa luz. Y uno de los frailes le preguntó por qué es que hablaba tan poco. El padre le contestó, porque tengo que estar ocupado hablando con Dios. Y lo último que él recuerda, que el Padre Pío lo aceptara como hijo espiritual. El Padre Pío le dijo, sé un hijo digno, porque el mundo está cansado de las palabras. Necesita ejemplos. El mundo está cansado de las palabras. Necesita ejemplos. Cuando pensamos en nuestras lecturas del día de hoy, el Padre Pío por seguro fue uno de aquellos que fue padre y hermano para Jesús, de la manera en que Jesús lo define. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así que hay que escuchar la palabra, pero también hay que incorporarla en nuestras vidas. Debemos esforzarnos en cumplir la voluntad de Dios lo mejor que podamos, vivir de manera diferente, vivir el Evangelio de manera plena. El Padre Pío habló acerca de la realidad de sus propias dificultades y en la primera lectura de hoy que tuvimos de Esdras, ayer también tuvimos una lectura de Esdras y este es un evento milagroso que ocurrió para el pueblo judío. Habían sido llevados en cautiverio a Babilonia, el templo había sido destruido, Jerusalén había sido destruida y el pueblo fue llevado al cautiverio durante 70 años. Y están pensando en la visión de los huesos secos de Ezequiel, que no hay esperanza. Pero entonces algo milagroso ocurre. El rey Ciro de Persia dice,
El Señor me dijo que He sends the le people back construye una to casa their y homeland. manda al pueblo de And regreso today, a the su tierra successor natal. of Y hoy en día, Cyrus el Darius sucesor de Ciro, is putting royal Darío, funds toward the completion of está that temple, and the temple is poniendo completed. fondos And the people celebrate reales and dedicate para it now completar to ese the templo. Lord. And they El, celebrate anew the la- Passover. el pueblo está celebrando la So there's this dedicación del restoration. templo del They Señor were in ahora, exile, and now there's this restoration that así has que hay una restauración, come pues about. estaban en el exilio y ahora hay And all of this restauración. Y point to todo these esto historical events in salvation history. señala a In estos fact, a eventos greater históricos occasion that now is de going to la take historia place de in la salvación, Christ. señalan que hay algo mucho más grande que ha de ocurrir en And Cristo. the Hail, Holy ¿Acaso no Queen, rezamos en el Salve Regina, the banished children of Eve, nosotros los exiled, desterrados hijos de Eva, mourning and weeping in this valley of exiliados, tears? llorando en este valle de So lágrimas? we are in an exile, as it were, Estamos en un in exilio, this valley of tears, en this este valley valle of de tears. lágrimas, But Christ is that one who's bringing us pero Cristo from that exile, from es that aquel valley que of nos saca de ese tears. exilio, de ese He's llanto. going to bring us Al final ha not de to an earthly llevarnos Jerusalem, but to no the a una heavenly Jerusalén Jerusalem, celestial, sino a la where Jerusalén, every tear is going to be wiped away. no a una Jerusalén terrenal, sino a una Forever. Jerusalén celestial, donde donde Putney, se I love Putney. secarán todas nuestras lágrimas y compartiremos Because he su made gloria the para siempre. analogy real. La gente amaba al Padre And I'd Pío like to porque él conclude with hacía a prayer of his that's in the Padre Pio esto real. Devotion book. Y quiero concluir con una oración Padre Pio that he would que pray after Holy está en Communion. el libro publicado por And la after he Fundación del Padre celebrated Pío. Mass, Él and solía it was great to rezarla see him celebrate después Mass de la because he comunión. prayed with such intensity. And there was La something gente, so cuando él remarkable celebraba la about misa, le encantaba so verlo celebrar la misa porque él the way rezaba he con offered the Mass. tal People intensidad were waiting que to see había him offer algo the Mass, but he'd always put it into sobrenatural two en la forma hands. en que He would put his head celebraba down. misa. He'd make a thanksgiving to be with the Lord. Él inclinaba la cabeza y realizaba una acción So de I'm going to read gracias part of this durante prayer as I 15 close minutos. my homily Voy a today. leer una parte Stay de with su me, oración Lord. al final de mi homilía el día de Stay hoy. with me, Lord. Permanece conmigo, For it is Señor, necessary to have you present so that I do not pues forget es you. necesario tener tu You know presencia how para no easily I olvidarte. abandon you. Sabes cuán fácilmente te abandono. Stay with me, Lord, because I'm Permanece weak conmigo, and I Señor, need porque your soy strength, débil y necesito that tu I may not fortaleza fall so often. para no Stay with caer me, tan a Lord, for you menudo. are my light. Permanece conmigo, Señor, And pues without tú eres mi you, luz y sin I am ti without meaning and hope. no tengo significado ni Stay with me, esperanza. Lord, for you are my Permanece light. conmigo, Señor, pues tú eres mi And luz without you, y I sin am in ti darkness. estoy en las tinieblas. Stay with me, Jesus, Permanece conmigo, because in Jesús, the darkness of this life, porque en with la all its oscuridad de esta dangers, vida, I need con you. todos sus peligros, te Help me to necesito. recognize you Ayúdame a as your reconocerte disciples did, como lo hicieron tus discípulos en la fracción so del that the pan, Eucharistic communion para que la comunión may be the light which eucarística disperses the sea la darkness, luz que disipe las the tinieblas, power which sustains el me, poder que me the sostenga, unique joy of my heart. la singular alegría de mi Grant corazón. that I may love you with all my heart Concede que on te ame earth, con todo mi corazón mientras and esté with en la life to tierra, continue to love de you manera que pueda perfectly continuar in amándote eternity, Lord perfectamente Jesus. durante toda la eternidad. Amen. Querido Jesús, amén. Christ is the high priest of his people. Cristo es el sumo sacerdote de su pueblo, es en él que nos congregamos para presentar nuestras oraciones al Padre. That the Holy Spirit Que el Espíritu Santo the efforts guíe of all y faithful dirija los missionaries, esfuerzos de todos los fieles misioneros, sacerdotes, hermanos, hermanas y apóstoles laicos, cuyas vidas están dedicadas a anunciar el Evangelio, roguemos al Señor. that the leaders of nations Que los líderes de las naciones se unan for the en poor and underprivileged preocupación people por of the los world, pobres y we pray marginados to del God, mundo, roguemos al Señor. that we may respond to our call Que to respondamos a be nuestro people llamado a ser un by pueblo protecting santo, and al respecting proteger y human life, respetar toda vida humana, those who are most especialmente los que son más easy to inconvenientes y fáciles de ignorar. we pray to the Lord. Roguemos al Señor.
For all EWTN por employees, todos los empleados de WTN, blessed que sean and bendecidos en su servicio a Dios y su iglesia. pray to the Lord. Roguemos al Señor. For those preparing for death, Por aquellos que se preparan para la muerte, que sean robustecidos y conozcan la paz de Cristo, roguemos al Señor. Lord God, source of all good, Señor Dios, fuente de todo lo bueno, escucha nuestra oración, inspíranos con buenas intenciones y ayúdanos a cumplirlas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. pray, brethren, that my sacrifice and yours Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. receive, O Lord, we pray, the offerings placed on your altar. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Pío de Pietrelcina, y del mismo modo que por estos santos misteriosos le diste a él la gloria, Your pardon, concédenos también a nosotros tu perdón. O Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Your hearts. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks to the Lord our God. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and just, our duty and our salvation. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Our Lord. Dios Todopoderoso y Eterno, You bid your por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío de Pietrelcina, words que of fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. angels and saints. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, And we acclaim. te aclamamos llenos de alegría.
You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise, for through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. that they may become the body and blood Por eso te suplicamos of Jesus Christ. que santifiques por el mismo Espíritu estos dones Mysteries. que hemos separado para On ti, the night he was betrayed, he himself took bread. de manera que sean He said the blessing. cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos. with Saint Pio, Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, may this San sacrifice Pío y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Stephen, our bishop, Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León XIV, a nuestro obispo Estives, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
scattered throughout the Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam pacificaria coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Supper of the Lord. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Behold, I am with you always, even to the end of the age, says the Lord. Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darles a su tiempo la ración de trigo. Para todos aquellos que no puedan recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. May partaking at the heavenly table, Almighty God, Que esta mesa celestial, confirm and increase Dios the Todopoderoso, in all robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos that we la festividad de San Pío de Pietrelcina, para que conservemos íntegros el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits
who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest, and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.